Hola, hoy vamos a conversar un poco sobre el futuro de Venezuela que necesita ser verde. Si nos remontamos un poco al año 2018, luego de unas lluvias torrenciales que estuvieron durante varios días consecutivos, el río Orinoco, nada más y nada menos que el río más importante del país y el tercero más importante a nivel mundial, se desbordó. Cuando hace esto, a su paso, inunda varios municipios del estado Amazonas, incluyendo su capital, Puerto Ayacucho. En su recorrido sigue por la localidad de Puerto Páez hasta luego impactar de manera muy fuerte sectores de Ciudad Bolívar, de Puerto Ordaz y finalmente en el Delta. Como si eso no fuera suficiente, ese mismo año el río Cuyuní y sus tributarios también se desbordan. Esto ocurre en el municipio Sifontes del estado Bolívar. En ese proceso de desborde se lleva por delante y afecta a 1.200 familias. Un poco más al sur, ese mismo año, el río Guairén se desborda e impacta la localidad de Santa Elena de Guairén. Esto ocurrió de nuevo este año, solo que con una intensidad mayor. Y este año el impacto superó las 4.000 familias. Si ahora miramos un poco más lo que ha sucedido este año, vemos que la historia del 2018 se ha repetido y se ha magnificado. En la región andina, en la región central, donde tuvimos lamentablemente las pérdidas de las tejerías, en el Castaño, en Sucre y en diferentes regiones de todo el país. Y ahí estamos hablando de exceso de agua. Mientras esto sucede y tenemos áreas del país con un exceso de agua, en otras áreas como en el estado Falcón, el tema de la carencia de este líquido se ha ido marcando. En el año 2010, el gobierno nacional dice que es el año más seco en las últimas 4 décadas, pero en el año 2014 repite que es el año más seco en las últimas 5 décadas. En el año 2018 esto se repite y el año 2020 vuelve a batir récords en términos de ausencia de agua. Entonces, estos eventos de máximos de agua, mínimos de agua, son eventos que se han estado repitiendo a lo largo y ancho del país en estos con mayor intensidad en los últimos 20 años y agudizándose en los últimos 10. ¿Esto está vinculado con el cambio climático? Probablemente sí. Hace falta mirar otras cosas, pero probablemente está muy relacionado con cambio climático. Como también está ocurriendo eso a nivel global. La Organización Mundial de Meteorología nos indica que en los últimos 10 años hemos batido 3 veces el récord de máximas temperaturas promedio a nivel global, con 2016 a la cabeza, 2019 y 2020 batiendo récords nuevamente. Entonces, el cambio climático, que es ese evento donde las acciones humanas con la emisión de gases de efecto invernadero potencian aumentos en temperatura, aumentos en el nivel del mar, aumentos de las posibilidades de inundaciones y en general una alteración de diferentes tipos de eventos climáticos, huracanes, de los que tanto hemos estado oyendo, ondas tropicales, cambio en cuáles son los patrones de incidencia de luz, etc. Entonces, definitivamente eso ha implicado que los países, a pesar de las múltiples discusiones que existen sobre si hay o no hay cambio climático, han tenido que tomar medidas. Hay grupos de especialistas abocados desde hace más de 40 años a estudiar este fenómeno. ¿Qué ha implicado eso? La relevancia o la magnitud del impacto que el cambio climático va a tener sobre millones de seres humanos, y estamos hablando de probablemente más de 1.000 millones de personas, realmente se espera que sean catastróficas. Entonces, las Naciones Unidas, a través de su Comisión Especial para el Estudio del Cambio Climático, ha venido trabajando. Y probablemente el evento más importante ha sido el Acuerdo de París en el año 2015, en el que tuvo lugar en el marco de la COP21. Las COP terminan siendo esos eventos especializados donde los gobiernos van a escuchar y a procesar, a aceptar o no
lo que ocurre o lo que se pretende dictar como materia para las acciones luego a nivel nacional. Entonces, el Acuerdo de París, ¿qué tiene de particular? El Acuerdo de París es un acuerdo vinculante, basta la firma para que sea ley en los países. ¿Qué implica el Acuerdo de París? El Acuerdo de París apunta a vamos a trabajar para que el aumento global promedio de la temperatura no supere el 1,5 o los 2 grados hasta el año 2050, con respecto a lo que ocurría en la era preindustrial. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como Venezuela en esta materia? Una de las cosas que ha pasado es que nos hemos retirado de estas cumbres internacionales o hemos participado de una forma muy discreta. Pero, adicionalmente, nos hemos unido a un grupo que se ha llamado el Sur Global, un grupo de países que dicen ¿por qué nosotros tenemos que cambiar nuestros modelos de desarrollo si no tenemos todavía el nivel de calidad de vida que tienen las personas de aquellos países que detonaron el cambio climático? Cuando uno escucha esa postura, uno puede simpatizar o no con ella, pero la duda que surge es, bueno, ¿y cómo van a hacer esos países para evitar que el cambio climático, que está vinculado a las corrientes de aire y a las corrientes marinas, que son eventos globales, cómo van a evitar ellos que eso incida en sus poblaciones? ¿Cómo van a evitar ellos que eso incida en sus países? Entonces realmente es una postura bastante miope y que necesita ser abandonada. Más allá de eso, suponiendo, como nuestro gobierno ha mencionado, que está a favor de tomar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿qué necesitamos para poder llevar a cabo esas acciones? La primera cosa es que necesitamos información climática. ¿Cómo se consigue esa información climática? Con estaciones meteorológicas. ¿Cuál era la historia de Venezuela en ese sentido? Bueno, hasta hace unos 20 años, entre el 80 y 90% de todas las estaciones meteorológicas del país se encontraban solo al norte del río Orinoco. Es decir, el 50% del país estaba prácticamente desprovisto. Pero, adicionalmente, en estos últimos tiempos hemos venido perdiendo consecutivamente estaciones. ¿Y eso qué significa? Que cada vez tenemos menos información útil para aplicarla en modelajes, en análisis de riesgo y en todos esos proyectos que son necesarios para el evento de mitigar y adaptar ante el cambio climático. A raíz de los eventos de este año hay un compromiso, de hecho ya se instalaron unas 5 estaciones y hay un compromiso de reparar estaciones meteorológicas que están dañadas. En todo caso, lo cierto es que en este momento necesitamos apelar a datos globales para poder hacer las simulaciones en Venezuela. Y esto nos da un margen de confiabilidad menor del que realmente necesitaríamos para estos planes de mitigación y adaptación. ¿Qué otra cosa está sucediendo en el país? ¿Qué sabemos que estamos haciendo con respecto al cambio climático? Bueno, sabemos que mantenemos un proceso de deforestación importante. La deforestación en Venezuela en los últimos 20 años ha venido en aumento, pero en los últimos 10 se ha intensificado. Esta deforestación parece estar vinculada estrechamente con el tema de la minería de oro, minería de carbón, por mencionar 2. Minerías que impactan de una manera impresionante los cursos de agua y que por tanto favorecen todo el tema de emisiones y además, en el caso de la minería del oro, que se realiza mayormente al sur del país, estamos aportando una cantidad de sedimentos gigantesca que va hacia los ríos, que por casualidad, en el caso del Caroní y el Paragua, son los principales tributarios del sistema hidroeléctrico más grande del país y uno de los más grandes de Latinoamérica, que es el sistema hidroeléctrico Simón Bolívar, que conocemos mayormente como la represa Guri. ¿Qué significa eso? Bueno, que además estamos contribuyendo a que perdamos aún más el servicio eléctrico ya deficitario en todo el país, porque este sistema genera más o menos el 70% de toda la electricidad.
Entonces, tenemos una deforestación que viene en aumento, con una correlación importante con el tema de la minería, pero, curiosamente, aunque tenemos menos comida, tenemos un aumento en las áreas agrícolas. Es decir, tenemos áreas agrícolas que no se están usando y estamos deforestando para producir, no sabemos exactamente ni cómo ni qué. Como si esto fuera poco, la intensidad de incendios que ha vivido el país también ha venido en aumento. Eso está muy relacionado con el manejo que se hace del espacio, pero también con eventos climáticos que agudizan los procesos de sequía. Entonces, 2016 fue un año donde se batieron récords en Venezuela de incidencia de incendios, de incidencia de fuegos, y 2020 fue el peor año registrado para Venezuela. Los incendios producen cantidades masivas de CO2 y por consiguiente son particularmente importantes. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Nos mantenemos como un país que utiliza el petróleo para prácticamente todas las actividades. Si bien la producción petrolera ha disminuido, tenemos problemas fuertes, tenemos en prensa, vemos todo el tiempo que el número de derrames de petróleo ha venido aumentando, con mucha frecuencia escuchamos que las estaciones petroleras tienen explosiones, sabemos que hay todo un problema de venteo de gases, es decir, gases de efecto invernadero directos a la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todo esto, y a pesar de que algunos especialistas no concuerdan, el Banco Mundial dice que en los últimos 10 años, Venezuela como país ha disminuido el total de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es algo que está utilizando como bandera Venezuela en los foros internacionales. Pero lo que Venezuela no está diciendo es que en los últimos 20 años y especialmente en los últimos 10 hemos tenido una caída brutal en todos los procesos productivos del país o en la mayor parte de los procesos productivos del país. Y entonces esa reducción de emisiones no se asocia o no es el resultado de medidas en favor de la mitigación del cambio climático, sino que es una consecuencia de la lamentable crisis que hemos enfrentado en estos últimos años. Esa crisis, esa situación, uno podría mirarla como una coyuntura favorable para tomar acciones y generar cambios. Implica que todos nosotros los que estamos aquí, que los empresarios, que los productores, que los gobiernos, deberían estar tomando acciones para definitivamente lograr activaciones económicas que no vayan de la mano de procesos antiguos y que son altamente contaminantes. Entonces, en esa dirección hay diferentes propuestas que se han establecido. Y definitivamente, si la calidad de vida de los venezolanos es lo que está en juego, aplicar esas medidas serían parte de la respuesta. Nosotros necesitamos evitar que sigan ocurriendo los eventos que mencionamos al principio de esta conversación y necesitamos apuntar a una vida, si se quiere, un poco más tranquila en términos de cambio climático. ¿Qué cosas se han estado haciendo y qué cosas podríamos hacer nosotros? Bueno, en primer caso, hay toda una serie de estudios súper interesantes en términos de lo que se llama agricultura ecológicamente o climáticamente inteligente. ¿Qué implica eso? Eso implica evaluar los distintos procesos productivos que tenemos en este momento a nivel agrícola y pecuario, hacer un diagnóstico que nos permita saber si son procesos que son altamente demandantes de energía, de agua, si generan una gran cantidad de residuos o no, y de esa manera, si eso es así, hacer los ajustes requeridos desde el punto de vista tecnológico o cambiar ese rubro y pasar, aprovechando las condiciones de diversidad biológica que tiene nuestro país, pasar a producir otros rubros que sean climáticamente más seguros. Este proceso ha comenzado en algunos lugares, en Venezuela hay alguna información, en este proyecto hay alguna información en esa dirección, pero necesitamos definitivamente hacer más. Otra cosa que se está haciendo y que sería importantísimo que Venezuela lo hiciera, aprovechando además el lugar geográfico de Venezuela, es el aprovechamiento de las energías renovables o energías limpias.
Nosotros tenemos sol todo el año, todo el tiempo, incluso los días de lluvia tenemos suficiente radiación para producir energía solar. ¿Por qué nuestro alumbrado público, por ejemplo, no es un alumbrado que esté sustentado el 100% en energía solar? Tenemos déficits en términos de transporte público. ¿Por qué el transporte público, los planes de desarrollo de ese transporte público no están orientados a transportes que utilicen esencialmente energía solar para su movilización? Hay un concepto súper interesante que es el de las ciudades resilientes o las ciudades sostenibles. La idea de estas ciudades es abordar tres aspectos. Un aspecto es medio ambiente o ambiente natural, el bienestar en términos sociales y el bienestar en términos económicos. Esas tres cosas de manera conjunta definen esas ciudades. ¿Por qué nuestras ciudades, empezando por las más pequeñas, no se transforman en ciudades inteligentes, en ciudades sostenibles, en ciudades verdes? Una de las cosas, tenemos un ejemplo relativamente cerca, que es la ciudad de Curitiba, en Brasil. Uno de sus grandes cambios, ¿cuál fue? El sistema ferroviario cambió hacia energía eléctrica y hacia energías solares. Entre otras cosas, diseñaron edificios que eran los edificios gubernamentales, y en un solo edificio un ciudadano puede hacer todos sus trámites administrativos, todos: cédula, pasaporte, problemas de luz, problemas de electricidad, pagos municipales, todos. ¿Qué han visto ellos? Eso ha reducido sustancialmente el número de viajes que una persona realiza y por tanto ha reducido sustancialmente las emisiones atmosféricas. Es decir, son cosas que podemos hacer. Si de repente no podemos empezar con un sistema metro que dependa de energía solar, sí podemos empezar por reordenar nuestro espacio. Y allí entramos en otro punto muy importante. Yo les dije que los eventos de los que les hablé al principio podían y seguramente estaban influenciados por el cambio climático. Sin embargo, todos esos eventos están en sinergia con un problema que es un problema de gobernanza de nuestros políticos, incluso con un problema de cómo miramos, cómo nos posicionamos con respecto al espacio. ¿Por qué? El desastre de Vargas, que tuvimos hace un poco más de tiempo, lo mismo que sucedió en el Castaño, lo que sucedió en las Tejerías, mucho de eso guarda una relación sinérgica con el uso inadecuado del espacio. Tenemos zonas en Venezuela de alto riesgo o vulnerabilidad climática. Esos mapas han estado hechos por muchos años, porque son condiciones físico-naturales, son limitantes del terreno. Si deseas ocuparlos, o tienes que reinventar temas tecnológicos, temas de ingeniería, temas de urbanización, o simplemente los evitas, sobre todo si tienes suficiente espacio en otros sectores que no correspondan, que no tengan esa vulnerabilidad ambiental. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer es volver, y ahí sí es volver, a los planes de ordenación territorial, que esos tienen lugar a nivel nacional, a nivel de estados, a nivel municipal y dentro de los municipios a nivel urbano. La parte urbana es crucial. ¿Cómo es posible que si los árboles y las zonas verdes son cruciales para la disminución de la temperatura y son cruciales para favorecer que los periodos de lluvia sean relativamente cíclicos, estemos apuntando a ciudades cada vez con más concreto y menos zonas verdes? Eliminar las zonas verdes no es justificable bajo ningún concepto. No hay ningún beneficio económico que supere los daños que estamos generando con la eliminación de esas zonas verdes. Esos parques que están especificados en nuestras leyes municipales, no hay nada que compense eso. ¿Por qué? Porque la inversión que vamos a tener que hacer para hacer retroceder ese grado de temperatura, esos 2, 3 grados que van a aumentar, no, es demasiado alta. Por otro lado, ¿qué está pasando en términos de arquitectura, urbanismo, ingeniería con las edificaciones? Hay un desarrollo gigantesco en términos de infraestructura verde, en términos de edificios inteligentes, pero inteligentes no solo desde el punto de vista de Internet y de conectividad,
inteligentes desde el punto de vista de que son capaces de producir su propia energía, son capaces de reducir las emisiones, son capaces de reducir el consumo de agua, que son elementos claves para ayudar a mitigar el cambio climático. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuántos edificios de esa naturaleza tenemos en Venezuela? Tenemos en Caracas, muy pocos. Afortunadamente, tenemos ya un consejo que se dedica justamente a dictar pautas y normas sobre lo que es esa infraestructura socioambientalmente sustentable, sostenible, y también existen grupos en arquitectura que apuntan a esa dirección. Pero yo les pregunto, ¿cuántos planes educativos, académicos en las universidades tenemos en las facultades de arquitectura, de urbanismo, de ingeniería civil, que realmente adopten estos lineamientos de la arquitectura y de las edificaciones sostenibles en nuestro país? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos hemos movido en esa dirección? Y por eso, insisto, no es un tema solo de gobiernos, es un tema de todos los niveles de la sociedad que quizás no terminan de entender que el efecto de esas lluvias y de esas sequías nos va a seguir afectando. Es un poco interesante que nosotros como venezolanos no lo entendamos, porque venimos de un proceso muy fuerte en donde el servicio eléctrico es muy inestable, el servicio de agua es muy inestable y de baja calidad, y esos dos elementos están profundamente relacionados o íntimamente relacionados con cambio climático también. Es decir, las acciones humanas van a funcionar sinérgicamente con los cambios que nos vienen por delante. Entonces, necesitamos definitivamente generar cambios. No es posible pensar en el bienestar de los venezolanos si todos no nos abocamos a esa tarea. Tienen que haber cambios de conducta que allí nos atañen a cada uno de nosotros. Tienen que haber cambios a nivel empresarial, porque los procesos, es decir, la búsqueda debería ser emisiones cero, reducción de uso de energía como la conocemos en este momento, aumento de energías renovables, disminución de las demandas, disminución del uso del agua. Necesitamos que las academias generen esos cambios en los planes de estudios que estábamos conversando, necesitamos ese viraje, necesitamos que los gobiernos empiecen a tomar medidas y desarrollen de la mano de personas especializadas en el tema esos planes urbanísticos que además consideren la vegetación y la flora local, porque la introducción de especies de otro tipo nos genera otro tipo de desastres, y digo desastres con propiedad, de desastres ecológicos y desastres que tienen incidencia en materia ambiental. Necesitamos que entonces los nuevos productos o los nuevos ejes de producción de Venezuela estén enfocados en materiales verdes, menos plásticos, un uso muchísimo más sensato de los hidrocarburos. Probablemente tenemos una ventana de 5 años para el uso de los hidrocarburos. Ese uso no puede seguir en solo mantener el parque automotor que tenemos y los procesos que tenemos. Tiene que ser utilizado para reinventar, para invertir en el desarrollo de estas energías limpias. Tenemos unas zonas del país que son tremendamente poderosas en términos de energía eólica. ¿Por qué no estamos usando eso? Si no consideramos estos cambios a todos los niveles, si no entendemos que tenemos que actuar ya, vamos a seguir enfrentando cada vez de una manera peor lo que ha sucedido este año y en los últimos 5 años. La mitigación pasa por la reducción de las emisiones. Eso implica cambio de procesos, cambios de vida. La adaptación al cambio climático, porque con la subida que tenemos ya vamos a tener cambio climático, pasa otra vez por cambio de patrones, por cambio de procesos, por repensar cómo vamos a seguir en adelante. Pero definitivamente nuestro bienestar y nuestra calidad de vida no puede mejorar si no hacemos este proceso de cambio. Muchas gracias.